Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a compartir una sección del texto del curso de milagros que se llama Miedo y conflicto. Está en el capítulo 2, en la sección 6, Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Bueno, tener miedo es algo involuntario, sí. Nosotros sentimos el miedo y el miedo parece provenir de no sabemos dónde, instalarse en nosotros y no tenemos forma de salir de él, a menos que empezamos a pensar y a pensar y a pensar las formas de no sentir lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Cuando habla de actos constructivos, significa del acto de crear. El acto de crear está dirigido por el espíritu, o está dirigido por Dios, o está dirigido por el aspecto de mi mente que está conectado con la creación, ¿sí? Con la unidad, con la creación ilimitada, constante y eterna. En cambio, el aspecto de mi mente que está alineado al ego no está, no puede crear, puede fabricar y fabrica en base a la idea de separación y de tener que llenar el vacío que dejó esa separación, o sea, la ausencia del amor, la ausencia de la eternidad, la ausencia de la seguridad, la ausencia de todo lo que se vivía en unidad con Dios, va a fabricar un mundo para supuestamente abarcar y cubrir todas esas necesidades que ahora la mente tiene desde que cree que está separada. Entonces dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Dice que el control, la voz, esta voz, la voz del espíritu en nuestra mente, el nexo con Dios, la voz de Dios en nuestra mente, no tiene control sobre nada que yo no le entregue, porque todo lo que yo voy por mi cuenta y dirijo por mi cuenta es simplemente una declaración que hago de que estoy separado de Dios, entonces no puedo escuchar la voz de Dios o no puedo ser o expresar la voluntad de Dios cuando yo prefiero que sea mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, la voz que me guía o la voz a la que le pedimos muchas veces puede hacerse cargo de aquello que verdaderamente le entregamos, no de aquello que queremos seguir nosotros controlando. Mientras que no importa de qué se trate, si se trata algo del nivel físico, del nivel mental o del nivel espiritual, aquello que yo le estoy entregando, tiene que haber una verdadera, una sentida voluntad de no seguir sosteniendo mi versión, mi forma de ver, mi forma de pensar, mi necesidad de controlar el asunto. Cuando hay esa verdadera entrega, entonces esto sí tiene control y puede modificar y puede generar los milagros que necesitamos, que es la corrección en nuestra mente. ¿Sí? Dice que el miedo le impide controlar, porque a veces le entregamos cosas al Espíritu Santo, pero en el fondo tenemos miedo de la decisión que va a tomar el Espíritu Santo para resolver el asunto. Entonces, le entrego, pero no le estoy entregando verdaderamente. Le estoy diciendo cómo tendría que resolverlo o qué tendría que pasar ahí, que esta persona se sane, por ejemplo. Yo quiero que esta persona se sane, que esta persona deje de sufrir, o que no sé, o que me aumenten el sueldo. Entonces le empiezo a pedir cosas de este mundo, del Espíritu Santo, y no me doy cuenta que yo creo que yo sé qué es lo que debería pasar para que yo sea feliz, para que el otro sea feliz, para que las cosas vayan bien. No estoy viendo que en realidad yo no entrego porque tengo miedo de que la decisión de esto que llamo Espíritu Santo, y que creo que es algo que está externo a mí, que está separado de mí, tome una decisión por mí que no me lleve al lugar al que yo quiero llegar o a lo que yo creo que es mejor para el otro. ¿Sí? Entonces tenemos miedo, miedo de entregar porque no podemos controlar los resultados. Y como tenemos una confusión con respecto a lo que creemos saber que nos conviene, pero no vemos esa confusión, de verdad creemos que sabemos, entonces no se nos puede guiar,
no se puede corregir ese miedo en la mente, no se puede hacer ningún tipo de modificación en mi mente porque yo no estoy entregando el control, ¿sí? Eh, Muy bien, y dice la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso es la confusión de niveles. Los pensamientos corporales elevados al nivel de la mente. Yo, preocupada por el mundo, le entrego cosas del mundo al Espíritu Santo para que me arregle las cosas del mundo. Cuando lo único que debería entregarle son los problemas que tengo en mi mente, el mundo que está en mi mente. Ese mundo mental que yo tengo es lo que le entrego al Espíritu Santo, que está en el nivel de la mente, no está en el nivel del mundo, para que se solucione, para que se resuelva, se corrija, se sane, se perdone en el nivel donde fue fabricado, en el nivel de las causas, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces nos confundimos queriendo cosas del mundo y queriendo traer el Espíritu Santo a las cosas del mundo o a Dios a las cosas del mundo para arreglar las cosas del mundo y seguimos confundidos con respecto a dónde es que hay que sanar. ¿Dónde hay que sanar? En la mente. En la mente, una vez la mente sanada, una vez la mente expiada de ese error de creer que está separada, entonces ese mundo se me va a ofrecer como una manifestación de esa corrección. Entonces yo voy a ver el mundo, un reflejo del amor, un reflejo de la paz, un reflejo de la inocencia, ¿sí? Pero bueno, es muy normal la confusión de niveles. Vamos al siguiente párrafo. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Tenemos tantos pensamientos contradictorios dentro de nuestra mente, incluso cuando defendemos un pensamiento de culpa. Cuando culpamos a alguien y creemos que ganamos algo culpando a alguien. No somos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos, de que cuando yo culpo y juzgo, estoy reforzando en mí el juicio y la culpa, y el miedo a ser juzgado y a ser culpado. Pero sin embargo dice que condonamos, o sea, perdonamos, permitimos ese tipo de pensamientos dentro de nosotros. Eso es un pensamiento demente, un pensamiento que me genera ataque, que me genera defensa, que me genera incomodidad, malestar, falta de paz. Dice, hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Juzgamos los actos, pero no juzgamos los juicios. Pero no hablo de juzgar, de sentirse culpable, sino evaluar. Esto me sirve, esto no me sirve. Eso es hacer un juicio. Este va, esto no va. ¿Sí? Esto me produce miedo, esto me produce amor, esto me produce paz, esto me produce conflicto. Entonces, en base a ese juicio que hago sobre lo que representa una cosa, un pensamiento, representa amor o representa miedo, elijo, ¿sí? Entonces, soy responsable de lo que estoy pensando, porque aquello que esté pensando se va a manifestar como algo real en mi vida y mis conductas van a estar dirigidas por esos pensamientos. Entonces, no puedo ser responsable de los efectos. Por eso cuando hablamos del perdón en la conducta, de ser más compasivos con nosotros, significa reconocer que los efectos no es donde yo tengo que manipular, controlar, decidir. Obviamente lo voy a hacer, vamos a tomar decisiones y vamos a tener actos eh, conscientes, más conscientes o menos conscientes. Pero no es el lugar donde yo tengo que poner mi atención. Mi atención la tengo que poner, en tal caso, en los pensamientos que estoy teniendo. Y como no es un nivel del que somos totalmente conscientes, lo que hacemos es usar los actos de otros o nuestros para sentir lo que nos trae ese acto, esa situación, nuestra forma de verlo, nuestra forma de sentirlo, y ir a los pensamientos. ¿Sí? Que todo sea un estímulo, por eso habla el curso de que el mundo es una escuela, es el lugar donde vamos a aprender, porque todos son estímulos para que yo pueda ver dentro, en el nivel de las causas, mis pensamientos, que yo ocultamente estoy defendiendo, ocultamente me estoy ocultando a mí misma esos pensamientos, porque justamente la dinámica del ego es que yo no vea la causa, que yo no pueda volver a elegir, que yo no pueda perdonar, que yo no pueda soltar, ¿sí? Hacerme esclavo de mi propia idea de mí mismo. Muy bien, dice entonces,
La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Cuando yo entrego al Espíritu Santo mis pensamientos acerca de una situación, la conducta que yo voy a tener, las cosas que van a pasar, van a estar alineadas, porque como son efecto, van a estar alineadas a esa corrección. Y esa corrección solo la puede hacer el Espíritu Santo o la voz de Dios en mi mente. No la hago yo por mi cuenta. Yo por mi cuenta lo que hago es descubrir que tengo todo ese contenido mental y entregarlo. No seguir defendiendo mi contenido mental, mi forma de ver, mis pensamientos acerca de mis juicios. Yo no sé, yo no sé, yo lo entrego. Y cuando lo entrego, ahí es donde la voz de Dios puede puede ejercer la corrección, ¿sí? El milagro, que es la corrección en la mente, de ese pensamiento erróneo para que sea reemplazado por uno verdadero. Y el pensamiento verdadero siempre está alineado al amor. Dice, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Perfecto. No voy a invertir causa y efecto. En el comportamiento no está la causa, en el comportamiento está el efecto. ¿Sí? Muy bien, habíamos quedado acá. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido a mí guiarla. Esto es tan simple de ver. Si yo perdí la paz, significa entonces simple, que elegí un pensamiento del ego, que elegí un pensamiento erróneo. No tengo que entender nada más, no tengo que ni siquiera saber de dónde viene. Simplemente ofrecerle al Espíritu Santo los pensamientos que estén en mi mente, mi forma de verlo, así genéricamente. Te ofrezco mi forma de verlo, te ofrezco estos pensamientos que me hacen ver las cosas de esta manera. Sé que hay un error en mi mente y te pido que lo corrijas para poder ver esto de otra manera. Sigo avanzando. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. De nada sirve pensar que controlando los resultados, controlando los efectos, tratando de manipular las cosas afuera, entonces yo puedo hacer que las cosas mejoren realmente. No, van a mejorar por un rato, pero no van a mejorar realmente. La curación es el deshacimiento total del error, donde sea que esté puesto. En cambio, la falsa curación o el paño frío que le ponemos es querer arreglar las cosas afuera, tomar decisiones en el afuera, pensando que con nuestras decisiones podemos mejorar las cosas, que con cambiar la conducta podemos mejorar las cosas, que con aguantar un poquito más, con ser un poquito más pacientes, con alejarnos de esas personas o dejar el trabajo. No, estamos simplemente pateando el problema para más adelante, porque la causa de nuestra forma de vivir eso sigue estando en nuestra mente. ¿Sí? Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. Necesitamos guía dentro. No guía para ver cómo nos comportamos. Guía para ver qué hacemos con los pensamientos que tenemos. ¿Son pensamientos de miedo? ¿Son pensamientos de amor? ¿Pensamientos que me quitan la paz? ¿Pensamientos que me generan conflicto? ¿Pensamientos de ataque? ¿Pensamientos de juicio, de culpa? ¿Pensamientos de compasión, de inocencia? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Entonces ese tipo de pensamientos es lo que voy a entregar. Entonces dice, la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. Los milagros, uno de los principios de los milagros dice que los milagros funcionan en el nivel en el que son necesarios. Si el milagro es necesario en una relación en la que la conducta está haciendo daño, bueno, posiblemente primero cambie la conducta solo para que yo vea el milagro de como un cambio de pensamiento, un cambio de percepción, no para que me quede simplemente con que, qué bueno, cambié la conducta, me siento mejor. No, hay una corrección en mi mente y entonces se produce un cambio en el nivel en el que es necesario, en el nivel de la percepción. Yo percibo algo diferente y digo, qué bueno, es
que yo entregué esta forma de verlo y se me mostró una forma diferente. Significa que siempre hay otra forma de ver. Significa que aquello a lo que le tenía miedo era solo un pensamiento, etcétera, etcétera. Él se va a corregir en el nivel en el que sea necesaria la corrección. Por eso tenemos que estar entregando constantemente hasta que finalmente se vuelva algo natural, que no vayamos por nuestra cuenta. Dice, el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. ¿Sí? Es lo mismo que cualquier síntoma físico que tenemos. Podemos tomar una pastillita para sentirnos mejor, pero si no vamos a mirar la causa, el síntoma va a volver. Dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Si yo le pido al Espíritu Santo, sacame este miedo, liberame de este miedo, no puede hacer nada el Espíritu Santo porque, como leímos antes, el miedo es una fabricación nuestra. Está enraizado y está basado y alimentado por pensamientos que yo no entregué. Entonces yo me provoco miedo a mí misma. Y si yo no le puedo entregar al Espíritu Santo la conciencia, me doy cuenta, yo me provoco miedo a mí misma. Te entrego todos los pensamientos que me están dando miedo. Ahí sí, pero el miedo simplemente es un efecto, es una emoción, un algo que viene a mí, efecto de algo que estoy yo defendiendo dentro de mi mente. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Los pensamientos son las condiciones que suscitan el miedo. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Son pensamientos de separación. ¿Sí? Son pensamientos, los pensamientos que suscitan el miedo, son pensamientos que están alineados a la idea de separación, a la idea de que voy solo, a la idea de que carezco de amor, a la idea de que no valgo nada, a la idea de que soy erróneo. ¿Sí? Entonces son pensamientos que están alineados a eso. ¿Mm? Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Como dijimos antes, somos muy permisivos a los pensamientos de mentes que tenemos, a los divagues de nuestra mente. Un divague sería estar pensando que yo tengo control sobre mañana, sobre el futuro. No tengo ningún control sobre el futuro, por más que yo proyecte, arme y quiera controlar y quiera gestionar todo lo que va a pasar y las posibilidades. Yo no controlo nada. Es una demencia creer que controlo. Como es una demencia creer que dentro de los pensamientos de futuro puedo pensar que algo malo va a pasar. O sea, así como puedo pensar algo bueno y puedo pensar algo malo, estoy eligiendo pensar que va a pasar algo malo y entonces creo que va a pasar algo malo y tengo miedo. Es tan demente como creer que algo bueno va a pasar o que algo que a mí me conviene va a pasar si yo hago determinada cosa. No tenemos control sobre el futuro, tenemos control sobre este instante, sobre este momento y cómo lo queremos vivir. En la medida en la que yo esté alineado a la presencia, al presente y a todo lo que este instante me ofrece, el futuro va a ser una versión mejorada siempre de esto. Porque cuando yo sano en este momento, la sanación se expresa en el tiempo y se va a expresar en todas las relaciones. Entonces mi vida inevitablemente va a mejorar. Pero yo no controlo eso, yo controlo este momento. Este momento es en el momento en el que podemos volver a elegir. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Si yo le entrego al Espíritu Santo una situación, una forma de ver y confío en que se va a corregir, en que se va a acomodar de la mejor manera que se tiene que acomodar. Si yo le entrego una situación que me da miedo y entonces le entrego mis pensamientos acerca de la situación, entonces ya no tengo más miedo de lo que vaya a terminar siendo esa situación, porque sé que voy guiada, porque sé que no tengo nada que temer y que al estar completamente abarcada, acompañada, abrazada, guiada, siempre por la voz de Dios en mi mente, toda situación va a poder ser vista desde el amor. Es decir, yo tengo la capacidad y la fortaleza para estar en cualquier situación que venga a mí desde el amor, desde el acompañamiento, ¿sí? Desde la lucidez. Y siempre voy a poder atravesar todo. Entonces el espíritu lo que me ofrece es una fortaleza que no es la fortaleza de la persona,
que es la fortaleza de Dios en mí. Y eso me da confianza en toda situación que venga a mí. Entonces no tenemos que estar preparándonos o manipulando o tratando de controlar situaciones porque somos vulnerables, sino más bien sentimos la fortaleza de poder estar en toda situación que venga a nosotros, sabiendo siempre y confiando siempre en que eh, el amor siempre quiere lo mejor para mí, no lo peor. Dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta es la incoherencia del ego. Decimos una cosa y hacemos otra. Pensamos una cosa y decimos otra. Sentimos una cosa y hacemos otra. ¿Sí? Eso siempre trae muchísimo conflicto. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ¿m? Cosas que me traen conflicto, ya sea simultánea o sucesivamente. ¿Sí? Al mismo tiempo que yo estoy pensando cosas conflictivas, las estoy expresando conflictivamente o seguidamente, o puedo continuar haciendo cosas que me generan conflicto, sabiendo internamente que el conflicto está, sabiendo no, porque somos inconscientes de eso, pero el conflicto está dentro. Y sabiendo que, por ejemplo, yo tengo juicios hacia alguien y esos juicios me quitan la paz, yo puedo seguir juzgando aunque yo sé internamente que los juicios me quitan la paz. Entonces, puedo seguir haciéndolo más adelante. Nosotros vamos haciéndonos más conscientes. Yo hace muchos años que hago un curso de milagros, sin embargo, sigo juzgando. Pero ahora soy consciente de los juicios que estoy haciendo. Entonces, continúo juzgando, pero ahora soy consciente de que esos juicios no tienen ningún sentido, no hay nada que tenga que defender, no hay ninguna postura que tenga que tomar. Y así todo hay relaciones que me llevan a tomar todavía postura. Con lo cual, el trabajo o el perdón es constante, la toma de conciencia es permanente, solo que hay un momento donde se nos vuelve mucho más natural y la respuesta viene mucho más rápido. La visión del perdón, de la inocencia viene mucho más rápido. Ya no estamos tanto tiempo sufriendo y en conflicto. Bueno, esto da lugar, ya sea simultáneo o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual resulta intolerable, te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer cosas, que quiere hacer otra cosa, se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Cuando hacemos las cosas que creemos que debemos hacer, pero internamente no es lo que deseamos hacer. Eso también nos genera conflicto, ¿sí? Como dije antes, en la primera parte hay una parte de mi mente que sabe que eso no me lleva a ningún lado, sin embargo sigue eligiendo hacerlo, ¿sí? Sabiendo. Y esta parte de la mente directamente no se conecta con lo que desea y hace justamente lo que no desea. Muy bien, entonces esto da lugar a un comportamiento congruente, perdón. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. Puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Bueno, esto se puede ver en varios niveles. Yo puedo hacer algo creyendo que no es lo que quiero hacer, pero es lo que debo hacer. Por ejemplo, quiero tener razón con respecto a mis pensamientos, con respecto a lo que me hicieron, pero sé que no debo sostener esos pensamientos. Entonces mi comportamiento va a estar alineado a eso. Si no voy a tomar decisiones porque hay una confusión que yo puedo ver entre que yo quiero tener razón con mis juicios y otra parte de mí que me dice, sí, pero lo que debes es soltar los juicios. Entonces, si vos soltás los juicios, sabés que vas a volver a tu paz. Eso puede generar entonces en mí un estado de no reactividad. Y entonces el no reaccionar, porque no sé lo que debería hacer y otra parte mía sabe lo que querría hacer, entonces la congruencia o la coherencia es simplemente quedarme en ese lugar sabiendo que no puedo tomar ninguna decisión desde un lugar de confusión, ¿sí? Eso es ser coherente. Pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también
dé lugar a proyecciones. Siempre buscamos a quién echarle la culpa de no poder ser quienes somos, de no poder hacer lo que hacemos, de no poder ser libres. Esto lo podemos ver en las relaciones con los hijos, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales cuando no somos valorados, en las relaciones de pareja cuando creemos que tenemos que ceder para el beneficio de la pareja, en hacer cosas que no queremos hacer para que la pareja esté bien o para que el otro no se enoje, en los hijos, en tener que ceder nuestro tiempo y cosas para el otro. Sin embargo, dentro vamos juntando resentimiento y vamos juntando una idea de que lo que yo doy no es valorado, no es visto, ¿sí? No es tomado en cuenta, no se me devuelve lo mismo que doy. Entonces genera una sensación que es un pequeño resentimiento, que es el volver a sentir la separación, volver a sentirme sola, volver a sentirme no valiosa, volver a sentirme separada. Dice entonces, siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección al nivel del comportamiento, la corrección al nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Nosotros podemos cambiar de comportamiento, pero eso no significa que moviendo los efectos, o sea, nuestro comportamiento, el error inicial, lo que causa el miedo, sea corregido, ¿sí? Por eso el miedo no desaparece. Muy bien, estamos en el párrafo 6. Dice, yo lo marco así, vamos viendo por dónde vamos. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, la rendición. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Miren cómo nos conoce el curso de milagros en el capítulo 2. Sabe que todavía no estamos completamente disponibles a dejarnos guiar por esta otra voz. Sí estamos muy disponibles a dejarnos guiar por la voz del ego, que es una voz completamente demente y desquiciada. Sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, más ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. No podemos a medias elegir al Espíritu Santo, al ego un poquito, al Espíritu Santo. Requiere una verdadera voluntad entregarle al Espíritu Santo que no es del nivel mental únicamente, sino es del nivel del sentir. Cuando yo entrego sentidamente. Es como si yo entrego un regalo, lo entrego sentidamente. No es que estoy dando algo, pero en realidad lo quiero de vuelta, ¿sí? O doy algo para que en realidad pase lo que yo quiero que pase. No. Entregarle al Espíritu Santo requiere de verdad una honesta voluntad de entrega. Dice, el Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer, obviamente. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Dejarme guiar por el Espíritu Santo significa que yo me hago a un lado. Yo, mi identidad, mi forma de tomar decisiones se hacen a un lado. Me vuelvo completamente humilde y no sé, y soy el medio a través del cual el Espíritu Santo se va a comunicar, se va a expresar, va a actuar incluso. Para hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. ¿Cómo sería esto? Si mi voluntad es estar en paz, es la misma voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es que yo viva en la paz en la que me creó. No que yo la pierda, no que yo elija otra cosa diferente a eso. Sin embargo, esa es mi voluntad, elegir una cosa diferente a la que Dios quiere para mí. Entonces, descubrir que mi voluntad es la suya es reconocer a Dios como Dios es y no como yo creo que es. ¿eh? Dice, la lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Vamos a escuchar atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto.
Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. La mente quiere paz, pero sostiene pensamientos de conflicto. Entonces no puede obtener paz, va a obtener conflicto, porque lo que desea es el conflicto. La mente quiere sentir la unidad, pero desea seguir viendo cuerpos separados, historias separadas, características separadas. Entonces no está de acuerdo con respecto a lo que quiere. La mente busca el amor, buscamos el amor, buscamos el ser, buscamos el espíritu. Pero al mismo tiempo negamos que somos espíritu, afirmando que somos un cuerpo y que las cosas del cuerpo son las más importantes y que en tal caso queremos ser seres espirituales para tener una mejor vida acá, porque lo que nos parece importante es tener una mejor vida acá, cuando eso en realidad sería una consecuencia o un efecto de elegir la vida, la única vida real que hay en mi ser. El amor que hay en mí no está en ninguna cosa afuera, está en mí, está para que yo lo dé. Y cuando la mente se vuelve coherente con respecto a esto, cuando reconoce que todo está dentro de sí misma y todo es una expresión de sí misma, entonces va a haber una coherencia perfecta entre lo que ve expresándose afuera y lo que está dentro de ella. Hay una coherencia perfecta en eso, ¿sí? Si no hay conflicto entre lo que ella dice que cree desear y lo que está deseando verdaderamente. Entonces, digamos que el curso de milagros es un entrenamiento para mirar dentro las verdaderas causas de nuestro malestar, los verdaderos pensamientos de separación que tenemos que nos impiden sentirnos unidos, los verdaderos pensamientos de desvalorización, de culpa y de miedo que están dentro nuestro que nos impiden, o sea, es imposible que no lo veamos afuera porque está dentro nuestro. Sigo avanzando. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias. Bueno, ahí eso lo terminé de leer recién. Vamos al párrafo 7. El párrafo 7 dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Si estoy en conflicto significa que dentro de mi mente elegí el guía del miedo, no elegí el espíritu, no elegí el amor, elegí el ego. Elegí todos los pensamientos del ego. Ya no importa cómo se estén manifestando, no importa cuál sea el pensamiento que estoy teniendo, tengo que identificarlo. Esto es miedo, estoy en el miedo. Punto, es tan simple como eso. Darnos cuenta de que el estado en el que estoy refleja que elegí al miedo, en alguna de sus formas, en mi mente. Dite a ti mismo que de alguna, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. A partir de ahí, fíjense cómo me digo a mí mismo, tengo que reconocer que fue mi voluntad la que me puso ahí. No hay un miedo que viene y se me ocupa la mente, el ego me posee, no. Es el miedo, por lo que sea que esté hecho en ese momento, en ese instante en el que lo estoy sintiendo, está hecho por pensamientos que yo estoy eligiendo tener. Nadie más que yo los está eligiendo. Por eso se está expresando, el conflicto como sea que se esté expresando. Entonces yo no soy presa de eso, pero me vuelvo presa de eso cuando yo no me doy cuenta que estoy eligiendo. ¿Sí? Entonces somos esclavos del ego, esclavos de nuestros propios pensamientos, tenemos el enemigo adentro. Y eso es una forma de ver muy dramática porque no nos deja salida. Bueno, reconocer que es nuestra propia voluntad la que nos lleva ahí es un gran paso porque la voluntad es nuestra, siempre lo fue, ahora mismo lo es. Dice, a partir de ahí todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar la expiación, aceptar que la expiación es el remedio. La expiación es el camino del perdón concretado, es decir, es el proceso de perdón concretado, es el deshacimiento completo de la idea de separación como sea que se esté expresando en el nivel que se esté expresando. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Primero, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo, que decíamos recién. El miedo procede de una falta de amor. No puedo estar en el miedo si estoy en el amor o si estoy deseando el amor o si estoy... No se puede estar un poco y un poco, ¿sí?
Si estoy en el miedo, estoy completamente en el miedo, significa que estoy completamente negando el amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación, la inocencia total. Dice en el párrafo 8, he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Yo merezco el milagro, porque soy la santa hija de Dios, porque soy completamente inocente, y al merecerlo yo, en el instante en el que reconozco el merecimiento de la expiación, se expresa en mí, es decir, se deshace la idea de culpa, y al expresarse en mí, también veo el merecimiento en otros. ¿Sí? Es decir, como una vez que lo veo en mí, es inevitable que lo vean otros porque también reconozco que somos uno. Entonces, lo que es para mí es para todos. Dice, el reconocimiento de esta dignidad lo restablece, lo restablece la expiación. Esto que acabo de decir, el deshacimiento de la culpa es lo que restablece en mí esta mirada de que todos somos dignos. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Estoy en conflicto, listo, necesito perdonar. Punto, no hay más. Es tan sencillo como eso. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esa es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. La necesidad de perdón, la necesidad de reconocer el error donde está, para que una vez visto el error se reconozca como ilusorio, como que no existe. ¿Sí? Ese es el resultado del perdón. Reconocer lo ilusorio como tal, entonces reconocer que esa ilusión no tiene efecto sobre mí y la separación es una ilusión. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Solo necesito el perdón, es lo único que necesito. Vamos al último párrafo de esta sección. Todo el mundo experimenta miedo, sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Recto pensar significa, la mente, el curso define la mente recta y la mente no recta, como la mente que está guiada, la no recta está guiada por el ego y la mente recta está guiada por el espíritu. Cuando estamos guiados por el espíritu tenemos visión, tenemos una percepción guiada por el espíritu, por la verdad, por el amor, que nos muestra las cosas de forma que todo sea un reflejo o una expresión de amor o un pedido de amor. Son las únicas dos cosas que podemos ver cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el ego, vamos a ver muchísimas, muchísimas cosas más, tantas que nos vamos a perder en ellas, ¿sí? Pero dice que necesitamos una dosis, una pequeña dosis de recto pensar, es decir, darle un poquito de espacio al Espíritu Santo para pensar con Él en vez de pensar por mi cuenta. Pensar por mi cuenta es pensar con el ego. Pensar con el Espíritu es estar en total humildad, dejando que se me muestre, que se me muestre. ¿Sí? Esto implica un nivel de confianza, que al principio no la tenemos, pero en la medida que vamos experimentando los milagros, ese nivel de confianza se va desarrollando y al final terminamos siendo constantemente guiados por el Espíritu Santo, que es la única voz en la que vamos a confiar a partir de ese momento. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Si supiéramos el poder que tenemos, que se está expresando en cada momento, pero como no somos conscientes no sabemos que lo estamos provocando nosotros. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Somos lo que somos porque creemos que somos eso. Si yo no creyera que soy eso, sería otra cosa. Y es ilimitado el poder de la mente. Jesús es el ejemplo. Jesús es el que dicta este curso, quien se presenta a sí mismo como Jesús, como el Maestro, que nos va a guiar para que reconozcamos que tenemos las mismas capacidades que Él,
que el poder que hay en nuestra mente solamente depende de si lo ponemos en manos del espíritu, que representa lo que somos, lo que hemos olvidado y lo que somos, y nuestras ilimitadas capacidades, o lo ponemos en manos del ego, que dice que lo que somos es un cuerpo limitado a las condiciones del cuerpo, que vive en el tiempo y en el espacio, vulnerable a todo lo que es, que va a morir en algún momento, etcétera, y ahí se termina la vida, etcétera, etcétera. ¿En manos de quién lo ponemos? Tenemos una mente de recto pensar cuando nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Y solo una pequeña dosis cada día haría falta. Por eso están las lecciones del curso. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. A veces les digo al curso que creemos que somos mono con navaja cuando nos dicen que somos creadores, porque tenemos tanta maldad dentro, tanto error dentro, tanta capacidad de hacer daño, tanta culpa, que entonces si es verdad que tenemos la capacidad de crear, vamos a hacer un lío bárbaro. Y de hecho muchas personas me dicen, y sí, mira el mundo es un caos, el mundo está lleno de injusticia, de abusos, de asesinatos. Bien, esa forma de ver el mundo está siendo guiada por el ego, que dice que tenés la capacidad de hacer daño, y que hay algo malo en vos, y que creás todo esto. Pero fíjense lo que hizo el ego. Primero hizo un juicio del mal y del bien. Y basándose en ese juicio del mal y del bien, o sea, el ego se transforma en Dios, yo, mis pensamientos, me transformo en Dios, yo juzgo lo que está mal y lo que está bien y ahora busco un culpable. Y como soy más espiritual, me culpo a mí y culpo a mi mente. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque primero tendríamos que dejar de lado el juicio que hacemos de lo que está bien y lo que está mal para que se nos muestre de otra manera. Todo lo que sucede, sucede para mi propio aprendizaje de lo que yo juzgo que está mal y que está bien dentro mío. Y dentro, en lo profundo, hay una idea de que yo estoy mal, de que yo soy culpable. Por eso veo todo eso afuera. Si esa idea no estuviera, si esa culpa no estuviera, si ese juicio no estuviera, yo no podría juzgar al mundo como lo estoy juzgando. Si yo permitiera el juicio de Dios acerca de mí, de mi inocencia, de mi totalidad, de mi completud, de mi perfección, de mi eternidad, si yo permitiera ese juicio y yo dijera, ese es el juicio verdadero, ese es el juicio real, todo lo que vería con mis ojos del cuerpo estarían reflejando la aceptación de ese juicio. Dice, eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. ¿Prefieres creer que tu... Sí, bien, sigo. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles, todo pensamiento produce forma en algún nivel. El pensamiento dice que el pensamiento no es fútil porque el pensamiento está creado, digamos, está en mi mente. Y mi mente es creadora, es una energía que se despliega y se expresa constantemente. Entonces, si yo tengo un pensamiento que no reconozco como ilusorio, ese pensamiento va a tener un poder expresivo en mi vida. Si yo tengo un pensamiento que reconozco como ilusorio, que digo este pensamiento de miedo o este pensamiento de culpa, no tiene ningún sentido, entonces no va a tener efectos en mi mundo, porque es simplemente un pensamiento que pasa en mi conciencia, en el lugar donde todo puede cobrar vida, pero pasa como algo ilusorio. Entonces la conciencia, ser conscientes, el darnos cuenta del tipo de pensamientos que estamos teniendo. Bueno, hasta acá llegamos con esta sección del curso de miedo y conflicto. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que te sumes a los encuentros de los lunes 19:30 hora Argentina en directo para poder hacer preguntas. Seguimos avanzando con la lectura de un curso de milagros.